que puede ser de meses, años, inclusive décadas. A veces el paciente no se acuerda de este antecedente. Lo que sí es cierto es que por grupo etario y por antecedente exposicional ocupacional, este tipo de micosis es primeramente del paciente sano, ¿sí? Las micosis por implantación en general no, yo lo he visto, sea del paciente inmunocomprometido. Lo otro es que es como un grupo especial de pacientes y es, por ejemplo, el paciente campesino, el paciente agricultor, el paciente que tiene como oficio trabajar fibras, cuerdas o material vegetal que pueda producir traumas directos a la reproducción. Esa es la característica. Ahora bien, literalmente en estas micosis sí hay un involucramiento de planos profundos, tejido celular cutáneo, subcutáneo, inclusive fascia e inclusive la última que vamos a ver de este grupo, que son los micetomas hueso, ¿sí? En realidad, todos estos cuadros clínicos, si uno lo mira desde el punto de vista de mortalidad, no comprometen la vida del paciente, pero sí disminuyen profundamente la capacidad vital del paciente. Y son enfermedades tan crónicas como la primera que vamos a ver, que literalmente no se pueden curar. Entonces, miremos cómo se hace la aproximación clínica de este tipo de micosis, de las micosis por implantación. Lo primero que uno ve en las micosis por implantación es como la característica del paciente. En general son hombres, ¿sí? Son adultos mayores de 40 años y tienen como profesión o labores habituales agricultor, agricultura o este tipo de contextos. Otro contexto es el paciente que trabaja, por ejemplo, en labores agropecuarias, ¿sí? Siempre hay que considerar la sospecha clínica porque el paciente literalmente las lesiones son muy disidentes, pero el problema es que este tipo de lesiones, este involucramiento de lesiones, tiene un diagnóstico diferencial amplísimo. Y el principal diagnóstico diferencial que tiene es con las enfermedades parasitarias y tipo leishmaniasis y las micobacterias no tuberculosas, ¿sí? Entonces, en el cono sur y en este lado de la región del mundo, estos suelen ser muy frecuentes, tal vez porque nosotros tenemos una población campesina, ¿sí? Y el hongo son hongos negros, son hongos de Matiasis, una forma de decirlo, son hongos de Matiasis, son hongos tapónicos micrometales que se encuentran en múltiples nichos, pero también hay un antecedente de traspaso por animales, por mordeduras o rasguños de animales, que vamos a ver ahorita en las coroticosis. Entonces vamos a ver la primera, la cromo. Literalmente este tipo de patologías pasa de ser patologías de atención primaria a ser atención terciaria. ¿Por qué? Porque uno ve pacientes casi por 30 años. Yo tuve un paciente con cromoblastomicosis casi desde la etapa de formación como ustedes, así de jóvenes, hasta que yo llegué a la residencia del extranjero. Entonces son patologías en el que de por sí el paciente no tiene implícito un peligro contra su vida, pero en el caso del paciente que les cuento, que duré con él casi 25 años, la última vez que lo vi ya llevaba la tercera mutación y era un paciente sano, ¿sí? Entonces vamos a ver las características de la primera, la cromoblastomicosis. Nosotros somos endémicos de cromoblastomicosis. La cromoblastomicosis se considera una enfermedad crónica, es una patología estética. Ya les voy a mostrar fotos cuando uno ve los primeros pacientes de cromo, lo recuerda y recuerda realmente casi todos sus pacientes de cromo. Las características de la lesión es que es una lesión que crece lento, es una lesión muy crónica. A veces el paciente, sobre todo que este tipo de pacientes que son muy adultos, ellos inclusive se acuerdan cuándo fue que se lastimaron o con una espina o iban descalzos o este tipo de cosas. ¿Cuál es la característica luego de la infestación? Pues que hay una formación de nódulos que tienen un aspecto verrugoso
¿sí? Que generalmente es lo que uno ve y lo que uno diagnostica, ¿sí? En general, estos nódulos son en miembros inferiores. La característica diciente es que no forman fístulas y no invaden planos profundos, ¿sí? Sin embargo, por el tiempo, la cronicidad y la sobreinfección, pues realmente hay dos connotaciones que tienen que ver con esta cromolastomicosis. La primera es que es una de las patologías estéticamente más abundantes que ustedes puedan ver. Y lo segundo es que este tipo de patologías se pueden sobreinfectar y es el mal olor y el dolor asociado a la sobreinfección bacteriana la que hace acudir al médico al paciente. Lo otro es que por el largo periodo de evolución pues se asocia por la fibrosis asociada con el desarrollo de un carcinoma epidermoides, una especie de tumor de piel. Los agentes etiológicos son estos que vemos acá. Literalmente son hongos negros, hongos de maquiáceos que habitan en la materia orgánica preformal. ¿Cuál es la patogenia de la herida? Pues es trauma directo, ¿sí? El trauma directo siempre va a haber, así el paciente no se acuerde. Recuerden que el periodo de evolución puede llegar hasta 30 años y depende mucho de la virulencia del hongo. La virulencia del hongo que tenga la capacidad de hacer el cambio morfotípico, bioquímico y libere metabolitos secundarios como melanina y enzimas que permitan que el hongo se adhiera a los planos subcutáneos y ahí va a crecer lentamente, o sea, en estos meses, años, ¿sí? Y empiezan a aparecer las famosas placas verrucosas asociadas a fibrosis y más compromiso del tejido celular adyacente. Como les dije, estos hongos literalmente no van a pasar del tejido celular subcutáneo, en el caso del cromo, ¿sí? Por lo tanto, la característica de estos pacientes es que son pacientes inmunológicamente sanos, pero tienen un factor exposicional ocupacional claro. Agricultores, leñadores, granjeros, los que cargan maderas. Hay un antecedente interesante y es los que son usuarios, por ejemplo, de saunas finlandeses. Los saunas finlandeses son los saunas en el que literalmente son saunas muy ecológicos, ecobiológicos, literalmente, si no puedo usar la palabra a ese respecto, en el que los tablones de madera donde se sientan las personas, ustedes saben que desde el sauna literalmente uno va al sauna desnudo, ¿sí? Entonces, estos tablones de madera son cortezas de abedul, ¿sí? Que les dejan la corteza para que el aire sea más limpio, pero esa corteza tiene el hongo y literalmente se lo pueden inocular en los glúteos. Eso sí puede ser muy común. ¿Qué podemos decir de epidemiología de la cromolastomicosis? Pues realmente la cromolastomicosis puede ser cosmopolita, pero es más prevalente en los trópicos. Estamos hablando de población centroamericana, en Asia también se encuentra. Las fuentes de infección son medio ambiente persona, en este caso, y como les dije, esta es una enfermedad crónica de hombre, la relación hombre-mujer es de 40 a 1. Es poco frecuente en niños, y no es que el niño no sufra traumas, sino que el desarrollo en ellos se pausa y pudo haber sufrido el trauma en las primeras etapas de la niñez y se desarrolla la enfermedad cuando ya son adultos jóvenes. Por lo tanto, el periodo de incubación es indeterminado, puede durar años. La croma es la que más dura. Ellos no hacen un periodo de latencia, sino hacen un periodo de cronicidad. Nosotros vamos a hablar de latencia cuando hablemos de patógenos primarios, pero esto hace un periodo de latencia que uno, como les dije, yo tuve un paciente de 25 años y con amputaciones asociadas. Inclusive les voy a mostrar una foto de este paciente. ¿Cuál es la carga de enfermedad? Pues desconocida. Porque siendo centroamericano, pues no han habido estudios en sociedades que tienen más recursos para investigación. Pero, por ejemplo, hay nichos endémicos muy interesantes como en Venezuela, en la población de Yegués, en Venezuela, que se ve que han reportado casos, casi 16 casos por 1000 habitantes, o sea, eso es un endémico. El espectro clínico de la cromolastomicosis literalmente es único, ¿sí? Ya sea el aspecto de la lesión seca o húmeda, pues va como en pasos. Va la lesión verrucosa, porque sé que a mí no me funciona cuando quiero
que son bien delimitadas y esta enfermedad increíblemente el paciente no manifiesta ningún síntoma asociado a la cromo. Él manifiesta síntomas asociados literalmente a la sobreinfección bacteriana. Entonces los síntomas que ellos presentan de dolor o sensación pruriginosa es por sobreinfección. Ahora bien, con el tiempo la cronicidad y la fibrosis es que se asocia al desarrollo del carcinoma epidémico. La localización habitual, y eso con la exposición del paciente, es miembros, sobre todo miembros inferiores, en la parte dorsal del pie, por presión, también se ve en tronco en aquellos pacientes que cargan leña en la parte de atrás, y algunas veces por trauma accidental en cara. Entonces tenemos como característica, ya les dije, asintomática. Las lesiones siempre van a ser en general unilaterales, asimétricas, que van creciendo, y hay tres características que uno siempre define una cromo. Primero, el aspecto verrucoso, ya los vamos a ver. Dicen que es un aspecto en forma de coliflor. Cuando uno ve la cromoblastomicosis la reconoce inmediatamente. Lo otro es que el borde de la lesión es irregular y las placas son irregulares, ¿sí? Sintomatología puede ser variable, lo que les dije del prurito y el dolor, y el mal olor asociado a estas lesiones no tiene que ver nada con el olor. Con el tiempo puede haber incapacidad funcional, fibrosis y éstasis venoso arterial circulatorio, lo que hace que en estos pacientes sanos tengan que amputarse un pie, ¿sí? O el miembro afectado. El paciente que tuve desde la edad que les digo, así como ustedes estaban, hasta que yo hice residencia por fuera, volví a salir, fueron casi 25 años y el paciente ya había sufrido 4 amputaciones, porque en el muñón del pie volvía a aparecer la lesión. Entonces miren las lesiones como son. Este es el paciente que les digo. Esta fue la primera desviación quirúrgica. Este es de los baños de los andos finlandeses. Entonces, este es el tipo de lesión verrucosa infiltrativa, lo que les digo yo, que parece forma de coliflor. Mírenlos acá. Este es el mismo paciente, don Pedro. ¿Ven estos puntos que ven acá como negros? Esos son diagnósticos. Dígame, doctor. Sí, son bien delimitadas, pero son irregulares en composición. Eso es lo que significa. Sí. Ahora bien, miren esto. Tomar la muestra es muy sencillo. Básicamente uno puede hacer un directo con KOH o puede hacer una biopsia. Pues obviamente este paciente que tenemos acá tenía diagnóstico de un carcinoma epidermoides asociado básicamente a la cromo, y lo que ven en esta área limpia acá, me encanta cuando no funciona. Lo que ven en esta área limpia y esta área limpia son áreas de antecedente de desviación quirúrgica que vuelve literalmente a tener la lesión. Ahora bien, increíblemente, con lo que les digo, esta es una de las pocas micosis que no se puede tratar, o es casi imposible tratar o erradicar, ¿sí? Pero increíblemente es de las micosis que son más fáciles de diagnosticar. El solo aspecto de la lesión, ¿sí? Y el antecedente del paciente, ustedes ven al paciente sentado, no manifiesta ninguna lesión, ustedes ya piensan, tal vez está cruzando con una cromoblastomicosis o cromomicosis, también le dicen a la enfermedad. Y cuando uno hace un KOH o una biopsia de la lesión, ve estas estructuras redondas que ven que tiene un centro en la mitad, que parecen monedas de cobre, se llaman células escleróticas de Menard. Estas son diagnósticas. Cuando uno ve la célula esclerótica de Menard, uno ya sabe que el paciente está cursando con cromo. Es la única que tiene. Literalmente se puede ver, en serio, no soy yo, es el aparato. Se puede ver tanto en fresco como en una biopsia, ¿sí? Literalmente asociado a la presencia de las células
de Merla, pues hay una reacción inflamatoria mixta asociada. Recuerden que el paciente es un paciente inmunológicamente estable, ¿sí? Y puede haber un compromiso, una acantosis celular epitelial alrededor. El cultivo se suele hacer es básicamente para identificar el agente etiológico, pero ahí viene el otro problema. Si bien es cierto, este tipo de entidades, digamos... Perdón, es que no le terminé de entender en unas diapositivas anteriores cuando mostró los puntos negros y dijo que esos eran puntos... Ah, gracias, doctora. ¿Recuerdan los puntos negros? Gracias, se lo iba a decir. Esos puntos negros que son característicos, cuando uno extrae el punto negro es muy fácil de extraer, lo que ve es la mata de esclerotes de Merla, que son estos. Los puntos negros que ustedes ven visualmente, cuando uno los ve en el microscopio, uno lo que está viendo son las células esclerosas de Merla. De tal forma que ambos son diagnósticos, gracias. Ambas son diagnósticas. La presencia de los puntos negros, y cuando uno hace un fresco directo o una biopsia para coloración histopatológica, ese punto negro es el acúmulo de esclerotes de Merla, que son estos. ¿Listo? Ahora bien, fácil de diagnóstico, literalmente uno lo puede diagnosticar desde la clínica de la atención primaria, porque el paciente, increíblemente, son pacientes cerebralmente muy estables, que le cuentan a uno todo el recorrido que han hecho, que llevan años bajo tratamiento antibiótico si no les funciona, que a veces funciona, a veces desaparece y desaparece. Si bien es cierto, es una entidad que no pone en peligro la vida del paciente porque el ojo queda ahí, el tejido cerebral subcutáneo. Literalmente la cronicidad es lo que hace mórbida la lesión, ¿sí? Y puede llegar a provocar invalidez básicamente por la fibrosis asociada o por el éstasis, y en algunos casos se va a amputación, ¿sí? Literalmente hasta el momento no existe un tratamiento efectivo. ¿Por qué? Hay dos razones que tienen que ver. Una que tiene que ver con el tratamiento farmacológico que se le dé, porque como este tejido celular subcutáneo, literalmente ningún tratamiento para enterar va a pasar directamente a contrarrestarlo, ¿sí? Y lo otro es un antecedente ya como del germen, una especie de virulencia asociada a una termotolerancia que ellos tienen, y ahí tiene una ventaja el hecho de que sea hongo negro. El hongo negro, con melanina, es implícitamente resistente a cualquier molécula farmacológica. Entonces, se queda ahí, no hace invasión, pero ahí se va a quedar toda la vida. Entonces, la cura es muy limitada. Tal vez si uno coge la lesión al comienzo, pues realmente tiene cierto éxito, lesiones pequeñas que uno las debride, sí, las debride bien. A ver si toca coger al cirujano que sea de esos recién salidos que le encante quitar tejido, sí, porque funciona. Ya vamos a terminar, listo. Terminamos esto y los dejo descansar unos 5 minutos, ¿sí? Es limitado, hay biocirugía, hay coagulación, pero increíblemente si las lesiones progresan o llevan más de 12 meses, la mejoría, en el mejor de los casos, solo es del 60%. La curación solo es en alrededor del 30% y la recaída es frecuente. Entonces, para finalizar, ¿qué podemos decir de la cromoblastomicosis? Lesiones verrucosas tipo coliflor, infiltradas, bordes definidos, ¿sí? Eso es cromo hasta que se pruebe lo contrario, sobre todo en el paciente, hombre adulto, agricultor mayor de 40 años. Siempre va a haber el antecedente de trauma. ¿Cómo se va? ¿Cuáles son las claves de aproximación diagnóstica? Pues los signos y síntomas de origen localizado, cutáneo y subcutáneo, son claves en este caso. Tienen que tenerlo visualmente muy claro, porque este viene la esporo y viene el micetoma, que son un poquito diferentes, pero ahí va de la mano el antecedente de tratamiento antibiótico, por ejemplo, fallido por años, el antecedente exposicional ocupacional. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El ver los esclerotes de Merlan, los puntos negros, cuando uno los ve, eso es más que diagnóstico, es uno de los diagnósticos más sencillos que hay, ¿sí? Y es necesario, obviamente, hacer un diagnóstico diferencial, no solamente con infecciones bacterianas, sino parasitarias. Y nada, el tratamiento es una desgracia.